Nos acompaña José Manuel Edwards, diputado, portavoz parlamentario del Partido Renovación Nacional en Santiago de Chile. Muy buena tarde, diputado. Pareciera que quedó bastante lejos la época en que la popularidad de la mandataria Michelle Bachelet estaba sobre el 70%. 31% en este momento y una cifra histórica, 64% de rechazo. ¿Qué ha hecho tan mal la presidenta Bachelet para tener estos puntos en este momento? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Idania. Un cariñoso saludo a todos los televidentes de todas las Américas. Mire, lo que creemos que ha pasado en Chile es que, si bien la presidenta fue electa con una gran mayoría, lo que le dijo que iba a hacer a los chilenos no es lo que ha estado haciendo. Cuando los chilenos supieron de qué se trataba el detalle, por ejemplo, de la reforma tributaria, se toparon con que en realidad no estaban por esa reforma tributaria, porque no era una reforma pro empleo, pro crecimiento, pro clase media en Chile, que es tan grande. Lo mismo pasó con la reforma educacional. Cuando se dieron cuenta, la población se dio cuenta que era una reforma que en realidad lo que buscaba era que no hubiesen más colegios subvencionados en manos de profesores, por ejemplo, sino que estuvieran en manos del Estado. Como la gente quiere a sus colegios en Chile, en general, se puso en contra de la reforma. Y lo que pasa en general, para la reforma educacional, reforma tributaria, reforma laboral, que también estamos discutiendo el día de hoy, es que había una desconexión muy ideológica por parte de la presidenta de lo que está haciendo y que lo que la ciudadanía está esperando que haga. Eso, sumado a la crisis de estos escándalos que lo ha tenido sumida, como por ejemplo el escándalo Cabal, en que su hijo y su nuera hicieron un negocio millonario especulando con precios de terreno, presumiblemente con información privilegiada, han hecho que su popularidad haya bajado muchísimo. Y en los últimos días lo que ha pasado es que el propio ministro del Interior, que es el vicepresidente de la Nación, se ha visto envuelto desde hace 24 o 25 días en este escándalo que se llama Caso Penta Soquimich, que es un escándalo básicamente de corrupción, de emisión de boletas o facturas ideológicamente falsas, que se llama. Entonces todo esto ha conspirado para que la aprobación de la mandataria se haya prácticamente desplomado. Creemos que ella debió haber hecho este cambio de gabinete hace mucho tiempo y esperamos que las nuevas personas que lleguen hagan una mejor labor, especialmente en la conducción política del país, que es lo que se está haciendo hasta el día de hoy. Decía el señor Larraín, con nuestro corresponsal, que hay un rechazo ciudadano, es decir, hay una sumatoria, no solamente el escándalo que tiene que ver con la corrupción, no solamente el ministro del Interior, recordemos también el caso que involucra a la nuera de la presidenta. Hay, diputado Edwards, una crisis importante, quizás la primera de esta dimensión en este periodo de gobierno de la presidenta Bachelet. Sí, lo que ha ocurrido en Chile, especialmente por estos últimos casos, es que hay una crisis de confianza, una crisis de credibilidad en general en las instituciones que ha sido muy grande y que ha sido fomentada, entre otras cosas, por la mala forma en que se ha manejado el gobierno. El gobierno, la forma que ha manejado esta crisis institucional ha sido muy mala. La ciudadanía se ha sentido, no le cree a los ministros cuando dicen algo, y por lo tanto eso se ha ido manifestando en una distancia con la ciudadanía. Y por eso es que nosotros lo que le pedimos a la presidenta, más que un cambio de gabinete, o sea, que cambien las personas, es que tiene que cambiar las reformas, tiene que cambiar de rumbo, tiene que tener una conexión con los ciudadanos. Pero, si Chile quiere hacer... Perdón. No, le iba a decir, o sea, una crisis de credibilidad y de confianza no se resuelve solamente con un cambio de caras, con un cambio dentro del gabinete. ¿Cómo hacer para afrontar esto? Es decir, ¿un cambio de rumbo es factible? Sí, yo creo que un cambio de rumbo es factible. Y, por ejemplo, si vamos a hacer una reforma laboral en Chile, tenemos que hacer una reforma laboral que favorezca a los trabajadores de Chile.
y no una reforma laboral que favorezca los intereses de un partido político o de un sindicato X que se puede estar beneficiando. Lo que ha pasado con esa reforma es que la gente se dio cuenta de que no le entrega mayores beneficios a los trabajadores, sino que le entrega mayores beneficios a ciertas personas individuales. Entonces, en la medida que la presidenta Bachelet y los nuevos ministros no tengan la capacidad de hacer la conexión entre lo que espera Chile de una reforma laboral, por ejemplo, o lo que espera Chile de una reforma educacional, va a ser muy difícil que haya esa conexión que permita hablarle con mayor credibilidad a las personas. Y lo otro que es muy importante es que la presidenta Bachelet, tanto en el caso Cabal, que involucraba a su hijo y su nuera con enriquecimiento a nuestro juicio bastante ilícito, o la crisis de confianza dada por varios ministros que están involucrados en los casos de corrupción, la mandataria ha permitido que esos ministros entreguen explicaciones no creíbles, inverosímiles a la población, y eso ha hecho que la gente no le crea a los ministros. Y en ese intertanto, la presidenta Bachelet, en vez de ejercer el liderazgo, ha dejado pasar mucho tiempo, varios meses en el caso del cambio de gabinete. Y por eso es que tiene que hacer estos golpes de timón, porque francamente, en Chile nunca se había dado que una presidenta o un presidente tenga que pedirle la renuncia a todos sus ministros y durante un lapso de 3 días, 2, 3, incluso quizás 4 días, tenga a todos los ministros en que nadie sabe si van a seguir o no van a seguir. Durante el día de hoy, todos los ministros se preguntaban si eran ministros o no eran ministros. También se hizo de manera incluso desprolija, porque Chile está enfrentando un juicio en Holanda, en la Corte Internacional de La Haya con Bolivia. Y haber dicho que se tenían que retirar todos los ministros, incluido el canciller, el ministro de Relaciones Internacionales, que está defendiendo en este caso los intereses de Chile, obviamente que demuestra que se están haciendo las cosas un poco improvisadas. Había que sacar, en este caso, al ministro de Relaciones Internacionales, al canciller, cosa que se hizo en la mañana, por supuesto, cuando se dieron cuenta. Pero creo que ese tipo de materias, cambiar la forma en que se está gobernando, conectar las reformas con la gente y no hacer reformas tan ideológicas, tan socialistas, tan pro Estado en vez de pro ciudadanos, pro personas, creo que esa ha sido la parte que realmente está dominando la credibilidad de la presidenta. Y fíjese que la presidenta Bachelet, cuando se terminó su mandato, su primer mandato, tenía una aprobación del 80%, tenía una credibilidad también en cifras que nunca ningún presidente chileno ha tenido. Y hoy día prácticamente menos de 1 de cada 3 chilenos le cree lo que dice la presidenta y tiene un apoyo ciudadano de menos del 30% con un rechazo del 64%. Por lo tanto, evidentemente algo está pasando que la presidenta no lo ha estado haciendo bien, y a ojos de los ciudadanos ya no es la persona creíble, ya no es la persona esforzada, ya no es la persona en quien pueden confiar. Por mucho tiempo se le decía la mamá de Chile ya dejó de tener ese manto porque ha permitido que todo esto pase, y por eso creemos que esta reacción, que obviamente la valoramos, creemos que tiene que haber un cambio en el equipo, llega bastante tarde y tiene que venir acompañada con un cambio de rumbo. Si no hay cambio de rumbo, la crisis en Chile va a seguir tan fuerte como ha estado en estos últimos 5 meses. Quiero agradecer a José Manuel Edwards, diputado, portavoz parlamentario del Partido Renovación Nacional de Santiago de Chile, por acompañarnos en la tarde. Gracias, diputado. Muchas gracias por la invitación, Idania.